Steve Jobs, el hombre de los productos revolucionarios. Capítulo 1. Un producto revolucionario que cambia todo. El aire en el Moscone West de San Francisco estaba cargado de una electricidad casi palpable. Era el 9 de enero de 2007, y el evento anual Macworld Conference and Expo estaba a punto de comenzar. Pero esto no era un Macworld cualquiera. Los rumores habían estado circulando durante meses, susurros de que Apple, la compañía que había reinventado la computadora personal y la música digital, estaba a punto de hacer algo grande, algo que cambiaría las reglas del juego. En el centro de todo, un hombre vestido con su uniforme característico, un jersey negro de cuello alto, vaqueros azules y zapatillas New Balance, se preparaba para subir al escenario. Ese hombre era Steve Jobs, y estaba a punto de desvelar el futuro. Este es el día que he estado esperando durante 2 años y medio. Comenzó Jobs, su voz resonando con una mezcla de calma y una intensidad apenas contenida. La audiencia, una mezcla de periodistas, desarrolladores y fieles seguidores de Apple, se inclinó hacia adelante. Sabían que estaban a punto de presenciar algo especial. Jobs, un maestro del espectáculo y la narrativa, no los decepcionaría. De vez en cuando, continuó, aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. Apple ha sido muy afortunada. Ha podido presentar algunos de estos al mundo. En 2001, presentamos el primer iPod, y no solo cambió la forma en que todos escuchamos música, cambió toda la industria de la música. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. La anticipación en la sala era un organismo vivo. Bueno, hoy, dijo Jobs, con una sonrisa que apenas insinuaba la magnitud de lo que estaba por venir. Estamos presentando 3 productos revolucionarios de esta clase. El primero, enumeró, es un iPod de pantalla ancha con controles táctiles. El segundo es un teléfono móvil revolucionario. Y el tercero es un dispositivo de comunicación por Internet innovador. Un iPod, un teléfono, un comunicador de Internet. La audiencia procesó la información aplaudiendo cada elemento. Pero Jobs no había terminado. Repitió la lista, martilleando el ritmo, construyendo el crescendo. Un iPod, un teléfono, ¿lo entienden? No son 3 dispositivos separados. Este es un solo dispositivo, y lo llamamos iPhone. La palabra colgó en el aire por un instante antes de que la sala estallara en un aplauso atronador. En la pantalla detrás de él, el icónico logo de Apple apareció sobre la palabra iPhone. No era solo un nuevo producto, era una declaración. Era la culminación de años de investigación y desarrollo secretos, de innumerables horas de trabajo de ingenieros y diseñadores que operaban bajo el velo de secretismo casi paranoico de Jobs. Era la audaz apuesta de Apple por reinventar una categoría de productos que, en palabras de Jobs, no eran tan inteligentes y no eran tan fáciles de usar. Este momento no fue simplemente el lanzamiento de un producto. Fue la encarnación de la filosofía central de Steve Jobs, la creencia que lo había guiado desde el garaje de sus padres hasta este mismo escenario. La convicción de que la tecnología por sí sola no era suficiente. Era la tecnología casada con las artes liberales, casada con las humanidades, lo que hacía que el corazón cantara. El iPhone no era solo un conjunto de características en una hoja de especificaciones. Era una experiencia. Era la promesa de una interfaz de usuario revolucionaria, una que eliminaba el torpe teclado de plástico y lo reemplazaba con el dispositivo señalador más natural del mundo. El dedo humano. Era la audacia de ejecutar un sistema operativo de escritorio, OS10, en un dispositivo móvil, ofreciendo un poder y una sofisticación nunca antes vistos. Mientras Jobs demostraba las capacidades del iPhone, el desplazamiento suave y elástico, la magia del multitouch, la forma en que la pantalla giraba sin esfuerzo de vertical a horizontal, la riqueza de la navegación web de escritorio en un dispositivo de bolsillo, quedó claro que esto era más que una simple evolución. Era un salto cuántico. Era el tipo de innovación que solo ocurre cuando un líder visionario se niega a aceptar los límites de lo que se considera posible. Un líder que, después de haber sido expulsado de su propia compañía,
regresó para salvarla del borde de la bancarrota y llevarla a alturas inimaginables. En ese escenario, en ese momento, Steve Jobs no solo estaba vendiendo un teléfono, estaba compartiendo su visión del futuro, un futuro donde la tecnología se desvanecería en el fondo, volviéndose tan intuitiva y personal que se sentiría como una extensión de uno mismo. Estaba cumpliendo la promesa que una vez leyó en una cita de uno de sus héroes, Alan Kay. La gente que se toma en serio el software debería hacer su propio hardware. El iPhone era la máxima expresión de esa sinergia, un objeto único y cohesionado donde hardware y software bailaban en perfecta armonía. Este es el arquetipo de Steve Jobs. El visionario, el rebelde, el perfeccionista implacable, el showman consumado. Un hombre que creía que las herramientas que creamos, a su vez, nos dan forma. El hombre que se propuso dejar una marca en el universo. Para entender cómo llegó a este pináculo, para comprender la fuerza que lo impulsó a reinventar no una, sino múltiples industrias, debemos retroceder en el tiempo. Debemos explorar la vida de un niño adoptado de Mountain View, un joven que abandonó la universidad y viajó a la India en busca de iluminación, un empresario que fue derrocado y luego regresó triunfante. La historia del iPhone es inseparable de la historia de Steve Jobs. Y para comprender verdaderamente una, debemos comenzar por el principio de la otra. Capítulo 2. El niño adoptado que encontró su propósito. La historia de Steve Jobs comienza con una paradoja. El hombre que construiría una de las marcas más valiosas y reconocibles del mundo nació en el anonimato, fruto de una unión que sus familias no aprobaban. Stephen Paul Jobs vino al mundo el 24 de febrero de 1955 en San Francisco, California. Hijo de Joan Carol Schiebel, una joven estudiante de posgrado de ascendencia suizo-alemana y fe católica, y Abdul Fattah John Jandali, un inmigrante sirio y estudiante de ciencias políticas de familia musulmana. Su amor floreció en la Universidad de Wisconsin, pero chocó con la férrea oposición del padre de Schiebel, quien se oponía a la relación por la fe de Jandali. Ante un embarazo fuera del matrimonio y la presión familiar, Joan Schiebel tomó una decisión desgarradora: dar a su hijo en adopción. Viajó a San Francisco para dar a luz en privado, con una condición clara y firme para la agencia de adopción. Su hijo debía ser criado por padres con estudios universitarios. Se seleccionó a un abogado y su esposa, pero la pareja se echó atrás en el último momento al saber que el bebé era un niño y no una niña como deseaban. El destino, entonces, giró hacia un segundo matrimonio en la lista de espera. Paul Reinhold Jobs y Clara Hagopian anhelaban formar una familia. Paul, un hombre de ascendencia alemana que había abandonado la escuela secundaria, era un mecánico y veterano de la Guardia Costera. Clara, hija de inmigrantes armenios, era una contadora. No tenían títulos universitarios, un detalle que casi descarrila la adopción. Cuando Schiebel descubrió que los Jobs no habían ido a la universidad, se negó a firmar los papeles. Solo cedió semanas después, tras una batalla emocional y legal, cuando Paul y Clara le prometieron solemnemente que el niño iría a la universidad. Era un pacto que definiría gran parte de la juventud de Steve. La familia se instaló en Mountain View, California, una zona que pronto se convertiría en el epicentro de la revolución tecnológica y pasaría a ser conocida como Silicon Valley. Paul Jobs, un artesano meticuloso, intentó transmitir su amor por la mecánica a su hijo. Montó un banco de trabajo en el garaje para Steve, enseñándole a construir y desarmar aparatos electrónicos. No me gustaba mucho arreglar coches, recordaría Jobs más tarde, pero estaba ansioso por pasar el rato con mi padre. Aunque el joven Steve no compartía la pasión de su padre por los automóviles, sí absorbió una lección fundamental: la importancia de la artesanía, la atención al detalle y el cuidado por las partes que nadie ve. Su padre le enseñó que la parte trasera de un armario o una valla debía estar tan bien hecha como la delantera. Era una filosofía que Jobs aplicaría más tarde con una obsesión casi religiosa en el diseño de los productos Apple. Sin embargo, la infancia de Steve no fue fácil. Era un niño brillante, pero también testarudo e inconformista. Se aburría en la escuela, desafiaba a sus maestros y a menudo se metía en problemas.
Su mente inquieta no encajaba en la estructura rígida del sistema educativo. Su padre, en lugar de castigarlo, culpaba a la escuela por no ser lo suficientemente estimulante para su hijo. Esta creencia en la excepcionalidad de Steve, inculcada desde una edad temprana, forjó en él una confianza inquebrantable en sus propias ideas y una aversión a la autoridad que lo acompañaría toda su vida. Se sentía diferente, especial, una percepción reforzada por el conocimiento de que era adoptado. Jobs recordaba haberle dicho a una vecina a los 6 o 7 años: «Mis padres biológicos eran graduados universitarios». Era una forma de procesar su propia narrativa, de sentirse elegido en lugar de abandonado. La tensión entre su inteligencia precoz y el entorno escolar convencional llegó a un punto crítico en la escuela secundaria. Tras ser intimidado en Crittenden Middle School, Jobs le dio un ultimátum a sus padres: o lo sacaban de allí o abandonaría los estudios. Los Jobs, fieles a su promesa y sacrificando todos sus ahorros, se mudaron a una casa en Los Altos, en un distrito escolar mejor. Fue en este nuevo entorno, en Homestead High School, donde el joven Steve Jobs comenzaría a encontrar las piezas del rompecabezas que definirían su futuro. Allí, en la encrucijada de la contracultura de los años 60 y la naciente revolución tecnológica, el niño adoptado que se sentía fuera de lugar comenzaría a forjar su propio propósito. Capítulo 3. Entre Shakespeare y los circuitos. Homestead High School, a finales de la década de 1960, no era una escuela secundaria cualquiera. Ubicada en el corazón de lo que se estaba convirtiendo en Silicon Valley, sus pasillos bullían con una mezcla única de optimismo tecnológico y fervor contracultural. Fue en este crisol donde Steve Jobs comenzó a forjar las dualidades que definirían su vida y su obra. Ya no era solo el niño problemático, sino un joven que navegaba entre dos mundos aparentemente opuestos: la precisión de la electrónica y la profundidad de la literatura y la espiritualidad. Fue aquí donde conoció a figuras clave que actuarían como catalizadores en su viaje. A través de su amigo Bill Fernández, Jobs fue presentado a Steve Wozniak, un genio de la electrónica varios años mayor que él. Wozniak, o Woz, era una leyenda local, un mago de los circuitos capaz de diseñar y construir dispositivos complejos por pura diversión. Su encuentro fue una chispa. Jobs no compartía la profunda destreza técnica de Wozniak, pero reconoció al instante su genio y, lo que es más importante, vio el potencial para convertir las creaciones de Woz en algo más grande, algo que la gente pudiera usar. Jobs aportó la visión, la ambición y el instinto de mercado a la brillantez ingenieril de Wozniak. Su amistad, cimentada en una pasión compartida por las bromas telefónicas, utilizando un dispositivo ilegal llamado Blue Box, que Wozniak había construido y que permitía hacer llamadas de larga distancia gratuitas, y la música de Bob Dylan, sentó las bases de una de las asociaciones más importantes del siglo XX. Al mismo tiempo que se sumergía en la electrónica, Jobs se dejó llevar por la marea de la contracultura. Dejó crecer su pelo, experimentó con el LSD, una experiencia que más tarde describiría como una de las 2 o 3 cosas más importantes que he hecho en mi vida, y se sumergió en la literatura. Devoraba a Shakespeare y Platón y se sintió profundamente conmovido por El Rey Lear. Un curso de literatura inglesa en su último año, impartido por un profesor carismático, le abrió los ojos a un nuevo universo de ideas. Fue en esta época cuando comenzó a verse a sí mismo como alguien que podía estar en la intersección de las humanidades y la tecnología, una idea inspirada por uno de sus héroes, Edwin Land, el inventor de la Polaroid. Fiel a la promesa hecha a su madre biológica, los padres de Jobs lo enviaron a la universidad. En 1972 se matriculó en Reed College, una costosa universidad de artes liberales en Portland, Oregón. Sin embargo, su aversión a la educación formal no tardó en resurgir. Después de solo un semestre, abandonó los estudios, convencido de que era un desperdicio del dinero que sus padres habían ahorrado durante toda su vida. Pero su partida no fue un adiós. Permaneció en el campus durante los siguientes 18 meses, durmiendo en el suelo de las habitaciones de sus amigos, devolviendo botellas de Coca-Cola por dinero para comida y asistiendo como oyente a las clases que realmente le interesaban. Una de ellas,
un curso de caligrafía, tendría un impacto profundo e inesperado. Años más tarde, al diseñar el primer Macintosh, Jobs recordaría las lecciones sobre tipografías con serifa y sin serifa, sobre el espaciado variable entre letras, sobre lo que hace que la gran tipografía sea grande. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, dijo en su famoso discurso de graduación en Stanford en 2005, el Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o fuentes espaciadas proporcionalmente. En 1974, el anhelo espiritual de Jobs lo llevó aún más lejos. Dejó Reed y, después de un breve periodo trabajando en Atari, una incipiente compañía de videojuegos, emprendió un viaje a la India en busca de iluminación. Con la cabeza rapada y vestido con ropas tradicionales indias, recorrió el país experimentando la pobreza extrema y la profunda espiritualidad. El viaje lo transformó. Regresó a Estados Unidos como un devoto practicante del budismo Zen, una filosofía que moldeó su estética minimalista y su enfoque en la intuición. El Zen le enseñó el poder de la concentración, la importancia de eliminar lo superfluo para centrarse en lo esencial. Esta disciplina mental se convertiría en una de sus herramientas más poderosas, permitiéndole enfocar a Apple en un puñado de productos y ejecutarlos con una perfección implacable. Así, al regresar a California, las piezas estaban en su lugar. El joven que había explorado los límites de la conciencia con LSD, que había estudiado la belleza de la caligrafía y que había buscado la verdad en los ashrams de la India, estaba listo para volver a conectar con el genio de la electrónica que había dejado atrás. La fusión de la sensibilidad artística de Jobs, su disciplina Zen y la destreza técnica de Wozniak estaba a punto de dar a luz a una revolución que comenzaría, como tantas leyendas de Silicon Valley, en el modesto garaje de una casa suburbana. Capítulo 4. Dos Steves y un garaje en Los Altos. De vuelta en California, en 1975, Steve Jobs se encontró en una encrucijada. Su viaje espiritual a la India lo había cambiado, pero no le había proporcionado un camino claro. Se reincorporó a las reuniones del Homebrew Computer Club, un grupo de entusiastas de la electrónica que se reunían en Menlo Park para intercambiar ideas y mostrar sus últimas creaciones. Fue allí donde se reencontró con la energía creativa de Steve Wozniak. Woz, que trabajaba en Hewlett Packard, había estado ocupado. En su tiempo libre y con una pasión que rayaba en la obsesión, había diseñado una placa de circuito impreso para una computadora personal. No era una computadora completa, pero era el corazón de una. Para Wozniak era un logro técnico, una forma de mostrar a sus compañeros del club lo que era posible. Para Jobs, era una oportunidad. Jobs vio lo que Wozniak no vio, el potencial comercial. Mientras que Wozniak estaba feliz de regalar sus diseños, Jobs insistió en que debían venderlos. Después de un intenso debate, Jobs convenció a Wozniak de que podían iniciar una empresa. Wozniak vendió su preciada calculadora HP 65 y Jobs vendió su furgoneta Volkswagen. Con un capital inicial de apenas $1,300, el 1 de abril de 1976, junto con un tercer cofundador, Ronald Wayne, que había trabajado con Jobs en Atari, firmaron los papeles para crear Apple Computer. El nombre, según Jobs, fue elegido porque sonaba divertido, enérgico y no intimidante. También tenía la ventaja de aparecer antes que Atari en la guía telefónica. La sede de la nueva empresa no era una oficina reluciente, sino el garaje de la casa de los padres de Jobs en Christ Drive, en Los Altos. El dormitorio de la infancia de Steve se convirtió en la oficina, y el garaje en la línea de producción. La imagen de dos jóvenes veinteañeros construyendo computadoras en un garaje suburbano se convertiría en el mito fundacional de Silicon Valley, un símbolo perdurable de la innovación y el espíritu empresarial estadounidense. Ronald Wayne, temeroso de los riesgos financieros, abandonó la empresa apenas 12 días después, vendiendo su 10% de participación por $800, una decisión que le costaría miles de millones. El primer producto de la compañía fue el Apple I, esencialmente la placa de circuito que Wozniak había diseñado. No era una computadora para el mercado masivo, se vendía como un kit para aficionados, sin fuente de alimentación, teclado o monitor,
Jobs consiguió su primer pedido importante de Paul Terrell, propietario de The Byte Shop, una de las primeras tiendas de computadoras del país. Terrell pidió 50 unidades, pero con una condición crucial. Debían venir completamente ensambladas. Esto transformó a Apple de ser un vendedor de placas de circuito para aficionados a una empresa de computadoras, aunque a una escala muy pequeña. Jobs y Wozniak, junto con la hermana de Jobs, Patty, y algunos amigos, pasaron 30 días febriles en el garaje ensamblando y probando las placas. Era un trabajo manual y tedioso. Jobs, fiel a su naturaleza, se encargó de la parte comercial, negociando con proveedores y gestionando las finanzas. Wozniak se centró en el diseño técnico, refinando y mejorando su creación. La dinámica de su asociación quedó clara desde el principio. Wozniak era el ingeniero brillante y de buen corazón, mientras que Jobs era el visionario implacable y a menudo difícil, el que empujaba a todos más allá de sus límites. El Apple I fue un éxito modesto. Se fabricaron unas 200 unidades que se vendieron por $666,66 cada una. A Wozniak le gustaban los dígitos repetidos, pero su importancia no radicaba en las ventas, sino en lo que representaba. Era la prueba de que Jobs y Wozniak podían crear y vender un producto. Más importante aún, les proporcionó los ingresos y la experiencia necesarios para embarcarse en su próximo proyecto, uno que no solo cambiaría sus vidas, sino que también encendería la mecha de la revolución de la computadora personal. El trabajo en el garaje de los Altos había sentado las bases, pero la verdadera ambición de Steve Jobs apenas comenzaba a tomar forma. Capítulo 5. El despegue del Apple II y la fiebre del oro digital. El Apple I había sido un ensayo, una prueba de concepto nacida de la pasión de un aficionado y la visión de un emprendedor. El Apple II, sin embargo, fue una declaración de intenciones. Fue el producto que transformó a Apple Computer de una operación de garaje a una fuerza importante en la naciente industria de la computación. Si el Apple I fue el prólogo, el Apple II fue el primer acto de la revolución de la computadora personal y Steve Jobs fue su director. Jobs sabía que para llegar a un mercado más amplio, la computadora necesitaba ser un producto completo y autónomo, no un kit para entusiastas. Debía ser amigable, accesible y estéticamente agradable. Esta visión chocó inicialmente con la mentalidad de ingeniero de Wozniak, a quien le bastaba con la funcionalidad. Pero Jobs fue implacable. Insistió en un diseño integrado, con el teclado y la fuente de alimentación incorporados en una carcasa de plástico elegante y ligera. Contrató a un diseñador industrial, Jerry Manock, para crear la carcasa y pasó horas obsesionado con cada curva, cada línea, cada color. Quería una máquina que no pareciera un equipo de laboratorio intimidante, sino un electrodoméstico que pudiera encajar en cualquier hogar u oficina. Fue una de las primeras manifestaciones de su creencia de que el diseño no es solo cómo se ve algo, sino cómo funciona. La genialidad técnica de Wozniak hizo posible la visión de Jobs. Diseñó una placa base brillante y eficiente, pero su mayor contribución fue la capacidad del Apple II para mostrar gráficos en color, una característica revolucionaria para la época. También incluyó una unidad de disco flexible, el Disk DOS, que hizo que cargar programas fuera rápido y fácil, superando a los lentos y poco fiables sistemas de cinta de casete de la competencia. La combinación de la visión de producto de Jobs y la brillantez de ingeniería de Wozniak dio como resultado una máquina que era potente, fácil de usar y atractiva. Para llevar el Apple II al mercado, Jobs necesitaba más que su propia determinación. Necesitaba capital y experiencia en gestión. En 1977, consiguió ambas cosas de Mike Markkula, un ex ejecutivo de Intel que se había jubilado como millonario a los 30 años. Markkula vio el potencial de Apple e invirtió $250,000 a cambio de una participación en la empresa. Pero su contribución fue mucho más allá del dinero. Aportó disciplina empresarial, un plan de negocio y una estrategia de marketing. Fue Markkula quien insistió en que Apple debía ser una marca de consumo duradera, y quien contrató a la agencia de publicidad Regis McKenna
para crear el icónico logo de la manzana mordida y lanzar una campaña publicitaria profesional. Presentado en la West Coast Computer Fair en abril de 1977, el Apple II fue un éxito instantáneo. Se convirtió en la primera computadora personal de gran éxito, vendiendo millones de unidades y generando miles de millones de dólares en ingresos. Su éxito fue impulsado por la aparición del primer programa de hoja de cálculo, VisiCalc, que transformó la computadora de un juguete para aficionados en una herramienta de negocio indispensable. El Apple II se abrió paso en escuelas, oficinas y hogares de todo el país, encendiendo la imaginación de toda una generación. El crecimiento de Apple fue explosivo. La compañía pasó de ser una startup de 2 hombres en un garaje a una corporación multimillonaria en solo unos pocos años. El 12 de diciembre de 1980, Apple salió a bolsa, en la mayor oferta pública inicial desde Ford Motor Company en 1956. De la noche a la mañana, Steve Jobs, con solo 25 años, tenía un patrimonio neto de más de $200 millones. La fiebre del oro digital había comenzado y Apple estaba en su epicentro. La cultura de la empresa reflejaba la personalidad de su cofundador. Era joven, arrogante, idealista y estaba convencida de que podía cambiar el mundo. Para los empleados de Apple, no solo estaban construyendo computadoras, estaban en una misión para empoderar a los individuos y desafiar el status quo. Pero a medida que la compañía crecía, también lo hacían las tensiones. El éxito del Apple II había puesto a Jobs en el mapa, pero su siguiente obsesión, nacida de una reveladora visita a un laboratorio de investigación de alta tecnología, pondría a prueba los límites de su visión y su liderazgo. Capítulo 6. La visita a Xerox PARC que cambió el futuro. A finales de 1979, Apple era una empresa en pleno auge, impulsada por el éxito imparable del Apple II. Steve Jobs, sin embargo, no estaba satisfecho. Su mente inquieta ya estaba buscando el próximo gran salto, la próxima revolución. Y la encontró, no en su propio laboratorio, sino en el corazón de uno de los centros de investigación más innovadores del mundo, el Palo Alto Research Center de Xerox, más conocido como Xerox PARC. Xerox, la compañía que dominaba el mercado de las fotocopiadoras, había reunido a un grupo de los científicos informáticos más brillantes del país en PARC, dándoles libertad y recursos para inventar el futuro de la oficina. Y lo habían hecho. Pero la empresa matriz, atrincherada en su negocio principal, no sabía qué hacer con las maravillas que sus propios investigadores habían creado. En un acuerdo que pasaría a la historia como uno de los mayores errores estratégicos corporativos, Xerox permitió a un joven Steve Jobs y a un puñado de ingenieros de Apple visitar PARC y ver sus creaciones, a cambio de dar a Xerox la oportunidad de invertir en Apple antes de su salida a bolsa. Lo que Jobs vio en PARC lo dejó atónito. Fue, en sus propias palabras, como si se le cayera una venda de los ojos. Los investigadores de PARC le mostraron 3 cosas que cambiarían el curso de la computación para siempre. La primera fue la programación orientada a objetos, que permitía crear software de forma más rápida y fiable. La segunda fue la conexión en red de los ordenadores, la idea de que los dispositivos podían comunicarse entre sí. Pero fue la tercera demostración la que provocó una epifanía en Jobs: la interfaz gráfica de usuario. En lugar de la intimidante línea de comandos de texto verde o ámbar que caracterizaba a todas las computadoras de la época, la computadora Xerox Alto tenía una pantalla de mapa de bits que mostraba imágenes, iconos y ventanas superpuestas, y para interactuar con ella no se usaba un teclado sino un dispositivo novedoso que se deslizaba sobre la mesa: el ratón. Con el ratón se podía apuntar a un icono, hacer clic y abrir un programa. Era intuitivo, visual y radicalmente diferente a todo lo que Jobs había visto antes. Era como si una ola de agua me recorriera, recordaría. En 10 minutos me quedó claro que todas las computadoras funcionarían así algún día. Jobs regresó a Apple con el fervor de un converso. Inmediatamente se dio cuenta de que la visión de Xerox era limitada. Los científicos de PARC veían la interfaz gráfica como una herramienta para mejorar la productividad en la oficina. Jobs la vio como una forma de democratizar la computación,
de hacerla accesible y atractiva para todos, no solo para los expertos. Su obsesión se centró en tomar esa idea brillante pero tosca y pulirla hasta convertirla en un producto elegante y asequible para el mercado masivo. Su primer intento de implementar esta visión fue el proyecto Lisa. Jobs se apoderó del proyecto, que ya estaba en marcha, y lo reorientó en torno a la interfaz gráfica y el ratón. Exigió a sus ingenieros que crearan una máquina que encarnara la elegancia y la simplicidad que había vislumbrado en Park. Sin embargo, su perfeccionismo y su estilo de gestión abrasivo crearon tensiones dentro del equipo. El proyecto se retrasó y los costos se dispararon. Finalmente, en 1982, Mike Markkula y el nuevo director ejecutivo de Apple, Michael Scott, apartaron a Jobs del proyecto Lisa, una humillación que lo dejó furioso y herido. Pero Jobs no se rindió. Despojado de Lisa, dirigió su atención a un pequeño proyecto de investigación de bajo coste dirigido por Jeff Raskin, llamado Macintosh. Raskin imaginaba una computadora tipo electrodoméstico, barata y fácil de usar. Jobs vio en el Macintosh la oportunidad de construir su propia versión de la computadora con interfaz gráfica, una que sería mejor, más barata y más elegante que la Lisa. Se apoderó del proyecto Macintosh con una intensidad renovada, reuniendo a un equipo de ingenieros y diseñadores jóvenes y brillantes, a los que trató como a una banda de piratas en una misión para cambiar el mundo. La visita a Xerox PARC no solo le había mostrado a Jobs el futuro de la computación, le había dado una causa, una obsesión que lo consumiría durante los siguientes años y que daría lugar a uno de los productos más icónicos de la historia de la tecnología. Capítulo 7. Lisa, el fracaso que enseñó la lección. Tras su reveladora visita a Xerox PARC, Steve Jobs regresó a Apple con una misión casi mesiánica: construir una computadora que encarnara la magia de la interfaz gráfica de usuario. Su primer objetivo fue un proyecto que ya estaba en desarrollo, llamado Lisa, en honor a la hija que había tenido con Chris-Anne Brennan, pero cuya paternidad aún no reconocía públicamente. Jobs se apoderó del proyecto con su característica intensidad, decidido a convertirlo en el vehículo de su nueva visión. El equipo de Lisa se convirtió en el epicentro de la obsesión de Jobs por el control y el perfeccionismo. Descartó los diseños iniciales y exigió una máquina que no solo fuera funcionalmente superior, sino también estéticamente impecable. Se obsesionó con cada detalle, desde la curvatura de la carcasa hasta el sonido del clic del ratón. Sin embargo, su visión tenía un precio, y no solo en dólares. Su estilo de gestión, a menudo descrito como abrasivo y tiránico, generaba una enorme presión y conflicto dentro del equipo. Dividía el mundo en héroes e imbéciles, y los ingenieros que no cumplían con sus exigentes estándares eran objeto de su ira. Mientras tanto, el alcance del proyecto se expandía sin control. Jobs quería que Lisa fuera la computadora definitiva, capaz de hacer todo lo que había visto en PARC y más. Esto condujo a una complejidad técnica abrumadora y a un ciclo de desarrollo que parecía interminable. El costo del proyecto se disparó y la fecha de lanzamiento se posponía una y otra vez. La máquina, equipada con un procesador avanzado, 1 megabyte de memoria RAM, una cantidad enorme para la época, y un disco duro, se estaba convirtiendo en una maravilla de la ingeniería, pero también en un producto prohibitivamente caro. La tensión entre la visión sin concesiones de Jobs y las realidades comerciales de la empresa llegó a un punto de quiebre. A principios de 1982, el entonces presidente de Apple, Mike Markkula, y el director ejecutivo, Michael Scott, tomaron una decisión drástica. En una reorganización de la compañía, apartaron a Jobs del equipo de Lisa. Fue una humillación pública y dolorosa. Jobs, el cofundador y visionario de Apple, fue despojado del control del proyecto que consideraba su creación más importante. Se sintió traicionado y marginado por la misma gente que él había ayudado a enriquecer. El proyecto Lisa continuó sin él, y finalmente fue lanzado en enero de 1983. A pesar de ser una de las primeras computadoras comerciales con una interfaz gráfica y un ratón, fue un rotundo fracaso comercial. Con un precio de $9,995, equivalente a más de $25,000 hoy,
Era simplemente demasiado cara para la mayoría de las empresas y para cualquier consumidor individual. Además, su rendimiento era lento debido a la complejidad de su sistema operativo. Apple había gastado más de $50 millones en su desarrollo, pero vendió pocas unidades. Aunque Lisa fue un desastre financiero, su legado fue crucial. Fue el primer intento de Apple de llevar la interfaz gráfica al mercado, y el equipo aprendió lecciones invaluables sobre diseño de hardware y software. Para Jobs, el fracaso de Lisa fue una lección amarga pero fundamental. Le enseñó que una gran visión tecnológica no era suficiente. También debía ser accesible y asequible. Fue una lección que aplicaría con una ferocidad redoblada a su siguiente proyecto, un pequeño equipo de piratas que trabajaban en una máquina más simple, más barata y, en última instancia, mucho más revolucionaria. El Macintosh. Capítulo 8. 1984. El Macintosh y el amanecer de la era gráfica. Despojado del proyecto Lisa, Steve Jobs no se quedó de brazos cruzados. Con una energía renovada por la revancha, dirigió su atención a un pequeño y casi clandestino proyecto de investigación dentro de Apple llamado Macintosh. Liderado originalmente por Jeff Raskin, quien imaginaba una computadora tipo electrodoméstico, simple y asequible, Jobs vio en el Mac la oportunidad perfecta para construir su propia versión de la computadora con interfaz gráfica, una que sería la antítesis de la costosa y compleja Lisa. Elegante, asequible y, sobre todo, insanamente genial. Jobs transformó al equipo del Macintosh en una especie de unidad de élite, una banda de piratas que trabajaban al margen de la burocracia corporativa de Apple. Izaron una bandera pirata con el logo de Apple en un ojo sobre su edificio, una declaración audaz de su espíritu rebelde y su misión de cambiar el mundo. Jobs reclutó a los ingenieros y diseñadores más brillantes de la compañía, seduciéndolos con la promesa de que estaban creando algo verdaderamente revolucionario. El equipo trabajaba incansablemente, impulsado por la carismática y exigente presencia de Jobs, quien estaba involucrado en cada detalle, desde el diseño del hardware hasta la última línea de código. El Macintosh fue el lienzo donde Jobs pintó su obra maestra de la simplicidad y la elegancia. A diferencia de la Lisa, que tenía un precio prohibitivo, el objetivo del Mac era ser asequible. Esto requirió una ingeniería ingeniosa y decisiones de diseño audaces. El resultado fue una máquina compacta y vertical, con la pantalla y la unidad de disco integradas en una sola carcasa de plástico beige, con una pequeña sonrisa debajo de la pantalla. Era amigable y accesible, un marcado contraste con las intimidantes cajas metálicas de la época. Y, por supuesto, venía con un ratón de un solo botón, una simplificación radical del ratón de 3 botones de Xerox que encarnaba la filosofía de Jobs de eliminar la complejidad. El lanzamiento del Macintosh fue tan revolucionario como la propia máquina. Jobs sabía que un producto tan innovador necesitaba una introducción igualmente espectacular. Contrató al director de cine Ridley Scott, famoso por Alien y Blade Runner, para crear un anuncio de televisión que se emitiría durante el Super Bowl XVIII, el 22 de enero de 1984. El anuncio, titulado 1984, era una obra maestra cinematográfica distópica. Mostraba a una heroína corriendo a través de una multitud de hombres de cabeza rapada y vestidos de gris que escuchaban hipnóticamente a un gran hermano en una pantalla gigante. La heroína, representando a Apple, lanzaba un mazo contra la pantalla, haciéndola estallar en un destello de luz, liberando a la multitud. El anuncio terminaba con un mensaje de texto. El 24 de enero, Apple Computer presentará el Macintosh. Y verás por qué 1984 no será como 1984. El anuncio fue un fenómeno cultural. Se emitió solo una vez a nivel nacional, pero su impacto fue tan profundo que se repitió en los noticieros de todo el país durante días. Creó una expectación sin precedentes para el lanzamiento del Macintosh 2 días después. En la reunión anual de accionistas de Apple, un Jobs exultante, vestido con un smoking, presentó el Macintosh al mundo. Lo sacó de una bolsa, insertó un disquete y la máquina cobró vida,
mostrando una serie de imágenes y texto en su pantalla en blanco y negro. Luego, con una voz sintetizada, el propio Macintosh habló. «Hola, soy Macintosh. ¿Es genial salir de esa bolsa?» La multitud se puso de pie y estalló en un aplauso ensordecedor. Era puro teatro, y Jobs era su maestro de ceremonias. El Macintosh, con un precio de $2,495, fue un éxito inicial. Su interfaz gráfica y su facilidad de uso cautivaron al público. Junto con la impresora LaserWriter que Apple lanzó al año siguiente, el Macintosh dio origen a la industria de la autoedición, permitiendo a los usuarios diseñar e imprimir documentos con calidad profesional por primera vez. Sin embargo, a pesar de su brillantez, el Macintosh tenía limitaciones. Su memoria de 128 kilobytes era insuficiente, carecía de disco duro y había poco software disponible. Las ventas iniciales, aunque fuertes, comenzaron a decaer. La tensión entre la visión de Jobs y las realidades del mercado comenzó a crecer, sembrando las semillas de un conflicto que pronto sacudiría a Apple hasta sus cimientos. Capítulo 9. La caída del reino, 1985 y el exilio. El lanzamiento del Macintosh en 1984 fue el cenit del primer acto de Steve Jobs en Apple. Sin embargo, la euforia inicial pronto dio paso a una dura realidad. A pesar de su diseño revolucionario, las ventas del Macintosh no cumplieron con las expectativas. La máquina era lenta, su memoria era limitada y la falta de software la convertía en un juguete fascinante pero poco práctico para el mercado empresarial que seguía dominado por la PC de IBM. La decepción comercial del Macintosh exacerbó las tensiones que ya bullían dentro de Apple. La compañía estaba dividida en dos facciones: la división del Apple II, la fuente de ingresos fiable y constante de la empresa, y la división del Macintosh, el equipo de élite de Jobs, que consumía recursos y operaba con un aire de superioridad. Jobs, que despreciaba abiertamente al Apple II por considerarlo una máquina anticuada, entró en conflicto directo con los ejecutivos que la gestionaban. En el centro de la tormenta se encontraba John Sculley. Jobs lo había reclutado personalmente en 1983 para que fuera el director ejecutivo de Apple, atrayéndolo desde la presidencia de Pepsi-Cola con una pregunta ya legendaria. ¿Quieres pasar el resto de tu vida vendiendo agua? ¿Azucarada o quieres tener la oportunidad de cambiar el mundo? Inicialmente, Jobs y Sculley formaron una asociación cercana, casi una hermandad. Sculley, un ejecutivo de marketing experimentado, quedó cautivado por la visión y el carisma de Jobs. Pero a medida que la situación del Macintosh se deterioraba, su relación se agrió. Sculley, presionado por la junta directiva para controlar los gastos y mejorar la rentabilidad, comenzó a chocar con el estilo de gestión de Jobs, que consideraba errático e indisciplinado. Jobs, por su parte, se sentía cada vez más frustrado con la mentalidad corporativa de Sculley, a quien acusaba de no entender el producto ni la cultura de Apple. La lucha de poder llegó a un punto crítico en la primavera de 1985. Con las ventas del Mac en caída libre, Jobs intentó dar un golpe de estado en la sala de juntas, planeando destituir a Sculley mientras éste se encontraba en un viaje de negocios a China. Sin embargo, el plan de Jobs se filtró. Sculley, alertado del complot, canceló su viaje y se enfrentó a Jobs en una dramática reunión de la junta directiva el 10 de abril de 1985. Sculley planteó un ultimátum: o él o Jobs. La junta, compuesta por los inversores y ejecutivos que Sculley había cultivado, se puso de su lado. Votaron para despojar a Jobs de todas sus responsabilidades operativas, dejándolo como un presidente sin poder, una figura decorativa en la compañía que él mismo había creado. Para Jobs, fue una traición devastadora. Se sintió humillado y expulsado del centro de su propio universo. Durante varios meses, vagó por las oficinas de Apple, un fundador en el exilio, buscando un nuevo propósito. Intentó iniciar un nuevo grupo de investigación, pero sus propuestas fueron rechazadas. La sensación de haber sido desterrado de su propio reino era insoportable. En septiembre de 1985, Steve Jobs renunció a Apple. Se llevó consigo a un puñado de empleados leales
y con $7 millones de su propio dinero fundó una nueva empresa, Next Computer. Su objetivo era construir computadoras de alto rendimiento para el mercado de la educación superior y la investigación. Para el mundo exterior, parecía el final de una era. El joven visionario que había puesto en marcha la revolución de la computadora personal había sido derrocado. Pero para Jobs, este exilio forzoso no fue un final, sino el comienzo de un inesperado segundo acto. El período en el desierto, como él lo llamaría más tarde, sería una época de aprendizaje, maduración y, en última instancia, de una redención que nadie podría haber previsto. Capítulo 10. Pixar, cuando la animación encontró su alma digital. Mientras luchaba por hacer despegar a Next, Steve Jobs se topó con una oportunidad que, a primera vista, parecía alejada de su experiencia en la computación personal. En 1986, George Lucas, el creador de Star Wars, necesitaba vender la división de gráficos por computadora de su empresa, Lucasfilm. Esta división, un pequeño grupo de genios de la informática y la animación liderado por Ed Catmull y Albie Ray Smith, era pionera en el campo de la animación generada por computadora, o CGI, pero no encajaba en el negocio principal de Lucasfilm, centrado en los efectos especiales para películas de acción real. Jobs, siempre fascinado por la intersección de la tecnología y el arte, quedó intrigado. Vio el potencial de su hardware de alta gama para revolucionar la industria de la animación. Con $10 millones de su propio bolsillo, 5 millones para comprar la división y 5 millones para capitalizar la nueva empresa, Jobs adquirió el grupo y lo estableció como una compañía independiente, Pixar. Jobs se convirtió en el presidente y principal inversor, pero, ocupado con Next, inicialmente delegó la gestión diaria en Catmull y Smith. El plan de negocio original de Pixar no era hacer películas, sino vender hardware. Su producto estrella era el Pixar Image Computer, una máquina de alta gama diseñada para el mercado médico y gubernamental. Para demostrar la potencia de su computadora, el pequeño departamento de animación de Pixar, dirigido por un joven y brillante animador llamado John Lasseter, que había sido despedido de Disney por su insistencia en la animación por computadora, creaba cortometrajes impresionantes. Uno de ellos, Lagso Jr., de 1986, protagonizado por 2 lámparas de escritorio, fue un hito. Por primera vez, los objetos generados por computadora no solo se movían de forma realista, sino que también expresaban emoción y contaban una historia. El corto fue nominado a un Oscar y demostró que la animación por computadora podía ser una forma de arte. A pesar del éxito artístico de sus cortos, el negocio principal de Pixar, la venta de hardware, fracasaba. El Pixar Image Computer era demasiado caro y tenía un mercado demasiado pequeño. La empresa perdía dinero año tras año, y Jobs se vio obligado a inyectar millones de dólares de su propio bolsillo para mantenerla a flote. La situación era insostenible. Para sobrevivir, Pixar comenzó a hacer anuncios de televisión, aplicando la magia de sus animaciones a productos como los caramelos Life Savers y la Listerine. Estos anuncios no solo mantuvieron a la empresa viva, sino que también perfeccionaron sus habilidades narrativas y técnicas. A principios de la década de 1990, quedó claro que el futuro de Pixar no estaba en el hardware, sino en la animación. La empresa firmó un acuerdo histórico con Disney para producir 3 largometrajes de animación por computadora. Fue una apuesta arriesgada para ambas compañías. Disney, el gigante de la animación tradicional, estaba entrando en un territorio desconocido. Pixar, una pequeña startup que nunca había producido más de unos pocos minutos de animación, se enfrentaba al desafío de crear una película de 90 minutos. El resultado de esa colaboración fue Toy Story. Estrenada en 1995, la película fue un éxito de taquilla y de crítica sin precedentes. No solo fue una proeza técnica, sino también una historia conmovedora y universalmente atractiva. Toy Story cambió la industria de la animación para siempre, marcando el comienzo de la era del CGI. La semana del estreno de la película, Pixar salió a bolsa. La oferta pública inicial fue un éxito rotundo, superando incluso a la de Netscape ese mismo año.
De la noche a la mañana, Steve Jobs, que había invertido unos $50 millones de su fortuna personal en Pixar a lo largo de una década, se convirtió en multimillonario. Su participación en la empresa valía ahora más de $1,000 millones. La experiencia de Pixar transformó a Jobs. Aprendió a trabajar con un tipo diferente de creativos, los artistas y narradores de Pixar, que eran tan apasionados y obstinados como él. Aprendió a apreciar el poder de la narración y la importancia de la colaboración. Y sobre todo, el éxito de Pixar le devolvió la confianza y el prestigio que había perdido tras su salida de Apple. El hombre que había sido expulsado de Silicon Valley había regresado como un magnate de Hollywood, un pionero que había revolucionado no una, sino dos industrias. Este triunfo inesperado sentó las bases para su regreso, aún más improbable, al reino que había perdido. Capítulo 11. El regreso del rey, 1997 y la resurrección de Apple. Mientras Steve Jobs celebraba el éxito estratosférico de Pixar, la compañía que había cofundado, Apple Computer, se desmoronaba. En los 12 años transcurridos desde la partida de Jobs, Apple había perdido el rumbo. Bajo el liderazgo de John Sculley y sus sucesores, la empresa había lanzado una serie de productos confusos y sin éxito. La cuota de mercado del Macintosh se había desplomado y el sistema operativo, que alguna vez fue revolucionario, ahora parecía anticuado en comparación con el emergente Windows 95 de Microsoft. En 1996, Apple registró pérdidas de casi $1,000 millones. La compañía estaba al borde de la quiebra y los analistas predecían su inminente desaparición. En un intento desesperado por salvarse, el entonces director ejecutivo de Apple, Gil Amelio, tomó una decisión que cambiaría la historia de la tecnología. Apple necesitaba un sistema operativo de nueva generación y en lugar de construir uno desde cero, decidió comprarlo. Se consideraron varias opciones, pero la elección final se redujo a dos: BEOS, un sistema operativo prometedor creado por el ex ejecutivo de Apple, Jean-Louis Gasset, y Next Step, el sofisticado sistema operativo que Steve Jobs había estado desarrollando en Next durante la última década. A finales de 1996, en un giro del destino casi shakespeariano, Steve Jobs regresó al campus de Apple en Cupertino para presentar Next Step a los ejecutivos de Apple. 12 años después de haber sido expulsado, el fundador exiliado regresaba no como un suplicante, sino como un posible salvador. Su presentación fue una clase magistral de carisma y visión. Demostró la superioridad técnica de Next Step. Pero, lo que es más importante, vendió un futuro, una visión de lo que Apple podría volver a ser. El 20 de diciembre de 1996, Apple anunció que adquiriría Next por $429 millones. Pero el verdadero premio no era el dinero ni la tecnología, era el regreso de Steve Jobs. Oficialmente, Jobs regresó a Apple como asesor informal de Gil Amelio. Sin embargo, rápidamente quedó claro que no tenía intención de permanecer en un segundo plano. Con el apoyo de un grupo de leales seguidores dentro de la empresa y la creciente impaciencia de la junta directiva con el liderazgo de Amelio, Jobs comenzó a consolidar su poder. En julio de 1997, la junta directiva despidió a Gil Amelio. En su lugar, nombraron a Steve Jobs como director ejecutivo interino, o ICO, como él mismo se autodenominó. El regreso del rey era oficial. Jobs se movió con una velocidad y una determinación implacables. En su primera aparición importante en la Macworld Expo de Boston en agosto de 1997, sorprendió al mundo al anunciar una alianza con el archienemigo de Apple, Microsoft. Bill Gates apareció en una pantalla gigante sobre el escenario, para los abucheos de la audiencia, mientras Jobs anunciaba que Microsoft invertiría $150 millones en Apple y se comprometería a desarrollar versiones de Microsoft Office para el Macintosh durante los próximos 5 años. Fue un movimiento pragmático y controvertido, pero envió un mensaje claro. La guerra había terminado y Apple estaba de vuelta en el negocio. Jobs procedió a realizar una limpieza brutal en la línea de productos de Apple. Canceló docenas de proyectos, incluyendo el malogrado Newton, y redujo la gama de productos de la compañía a solo 4.
una computadora de escritorio y una portátil para consumidores, y una computadora de escritorio y una portátil para profesionales. Este enfoque láser en la simplicidad y la excelencia se convirtió en el sello distintivo de su segundo acto en Apple. Quizás su movimiento más significativo fue el lanzamiento de una nueva campaña publicitaria que capturó el espíritu renovado de la empresa. La campaña, llamada Think Different, piensa diferente, no mostraba productos. En cambio, presentaba imágenes en blanco y negro de figuras icónicas y rebeldes como Albert Einstein, Martin Luther King Jr., John Lennon y Mahatma Gandhi. La voz en off de Jobs, en la versión original del anuncio, decía: «Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los alborotadores, porque la gente que está lo suficientemente loca como para pensar que puede cambiar el mundo es la que lo hace». La campaña fue un golpe maestro. Reafirmó la identidad de Apple como una marca para los pensadores creativos e independientes, y señaló al mundo que el espíritu rebelde y visionario de Steve Jobs estaba de vuelta en el timón. Capítulo 12. La década dorada. Del iMac al imperio digital. Con el timón de Apple firmemente en sus manos, Steve Jobs no perdió el tiempo en imprimir su visión. Su primer gran movimiento fue la creación de un producto que no solo salvaría a la compañía, sino que también redefiniría la computadora personal para la era de Internet. Para lograrlo, forjó una de las alianzas creativas más importantes de la historia de la tecnología con un joven y talentoso diseñador británico llamado Jony Ive. Jobs descubrió a Ive en el estudio de diseño de Apple, donde se sentía frustrado y sin inspiración. Jobs reconoció en Ive a un alma gemela, alguien que compartía su obsesión por la simplicidad, la belleza y la profunda conexión entre la forma y la función. Juntos se propusieron crear una computadora que fuera radicalmente diferente a todo lo que existía. El resultado fue el iMac, lanzado en 1998. El iMac fue una bofetada a la industria de las PC, dominada por aburridas cajas de color beige. Era una máquina todo en uno, con el monitor y la computadora integrados en una llamativa carcasa de plástico translúcido de color azul verdoso. Bondi Blue. No tenía unidad de disquete, una decisión audaz que declaraba la obsolescencia de ese medio, y fue una de las primeras computadoras en adoptar el puerto USB como estándar. El iMac era divertido, personal y estaba diseñado para conectarse a Internet en cuestión de minutos. Fue un éxito rotundo, vendiendo millones de unidades y devolviendo a Apple a la rentabilidad. Más importante aún, hizo que las computadoras volvieran a ser geniales. El iMac fue solo el comienzo de una década de innovación sin precedentes, una década dorada en la que Jobs y su equipo lanzaron una serie de productos que no solo dominaron sus mercados, sino que también transformaron industrias enteras. En 2001, Apple entró en el mercado de la música con el iPod. No fue el primer reproductor de música digital, pero fue el primero que lo hizo bien. Con su icónica rueda de click, o click wheel, y su perfecta integración con el software iTunes, el iPod permitía a los usuarios llevar 1000 canciones en el bolsillo. Era un triunfo del diseño y la facilidad de uso. 2 años más tarde, en 2003, Jobs dio el siguiente paso lógico al lanzar la iTunes Music Store. En una época en la que la industria musical estaba siendo diezmada por la piratería digital, Jobs convenció a los sellos discográficos, que se mostraban escépticos, para que vendieran sus canciones en línea por 99 céntimos cada una. La tienda fue un éxito instantáneo, vendiendo 1 millón de canciones en su primera semana. Apple no solo había creado el mejor reproductor de música del mundo, sino que también había creado la mejor manera de comprar música legalmente en línea, estableciendo un ecosistema integrado que era casi imposible de replicar para la competencia. La estrategia del hub digital de Jobs, donde la Mac actuaba como el centro para gestionar la vida digital de los usuarios, música, fotos, vídeos, se estaba haciendo realidad. Para completar esta visión, Apple necesitaba un lugar donde los clientes pudieran experimentar sus productos de primera mano. En 2001, en contra del consejo de muchos expertos que predecían su fracaso, Apple abrió sus propias tiendas minoristas, las Apple Stores,
Diseñadas con la misma atención al detalle que sus productos, las tiendas eran espacios minimalistas y acogedores, con una Genius Bar para el soporte técnico. Las Apple Stores se convirtieron en un éxito fenomenal, generando más ingresos por metro cuadrado que cualquier otra tienda minorista en el mundo, y redefiniendo la experiencia de compra de productos electrónicos. Bajo el capó de esta revolución de productos se encontraba Mac OS X, el sistema operativo de nueva generación basado en la tecnología de Next. Lanzado en 2001, el OS X era robusto, seguro y visualmente impresionante, con su interfaz Aqua llena de transparencias y animaciones fluidas. Fue la base sólida sobre la que se construiría toda la innovación de software de Apple durante la siguiente década. Desde el iMac hasta el iPod y las Apple Stores, la década de los 2000 fue testigo de la consolidación del imperio digital de Apple, con Steve Jobs como su arquitecto y visionario indiscutible. Pero su mayor acto, el que consolidaría su legado como el mayor innovador de su generación, aún estaba por llegar. Capítulo 13. El iPhone y el iPad redefiniendo lo posible. A mediados de la década de los 2000, Apple dominaba el mundo de la música digital con el iPod, pero Steve Jobs, en su perpetua paranoia y previsión, vio una amenaza en el horizonte: el teléfono móvil. Sabía que, tarde o temprano, los fabricantes de teléfonos integrarían reproductores de música en sus dispositivos, haciendo que el iPod fuera redundante. La única forma de evitar ser canibalizado por el teléfono móvil era que Apple creara el suyo propio. El desarrollo del iPhone, cuyo nombre en clave era Proyecto Púrpura, comenzó en secreto en 2004. Jobs reunió a un equipo de sus mejores ingenieros y diseñadores y les dio una misión: crear un teléfono que fuera años luz por delante de cualquier cosa en el mercado. El proyecto fue tan secreto que muchos de los que trabajaban en él no sabían cuál era el producto final. El equipo exploró dos caminos principales: uno basado en la rueda de clic del iPod y otro basado en una pantalla táctil. Después de meses de prototipos, quedó claro que la pantalla táctil era el futuro. El desafío era inmenso. Los teléfonos inteligentes de la época, como el BlackBerry y el Palm Treo, eran torpes, con teclados de plástico y pantallas pequeñas. La idea de una pantalla totalmente táctil era radical. El equipo tuvo que inventar una nueva tecnología, el multitouch, que permitiera a los usuarios interactuar con la pantalla usando múltiples dedos para pellizcar, hacer zoom y deslizar. Tuvieron que reducir el sofisticado sistema operativo de escritorio de Apple, OS X, para que cupiera en un dispositivo móvil, una hazaña de ingeniería que muchos consideraban imposible. El proyecto estuvo plagado de desafíos técnicos y callejones sin salida, y la presión era inmensa. Jobs, en su forma más exigente, empujó al equipo hasta el límite, insistiendo en la perfección en cada detalle. El 9 de enero de 2007, en la Macworld Expo de San Francisco, Steve Jobs subió al escenario para dar la que se convertiría en la presentación de producto más famosa de la historia. Con un dominio magistral del suspense y la narrativa, anunció que Apple iba a presentar 3 productos revolucionarios: un iPod de pantalla ancha con controles táctiles, un teléfono móvil revolucionario y un dispositivo de comunicación por Internet innovador. Luego, con una pausa dramática, reveló que no eran 3 dispositivos separados, sino uno solo: el iPhone. La demostración que siguió fue una clase magistral. Jobs mostró cómo el iPhone reinventaba la experiencia del teléfono con funciones como el correo de voz visual y cómo ofrecía una experiencia de navegación web de escritorio completa en un dispositivo de bolsillo. La audiencia estaba hipnotizada. Era evidente que estaban presenciando el comienzo de una nueva era. El iPhone salió a la venta en junio de 2007 y fue un éxito instantáneo. La gente hizo cola durante días para ser los primeros en tener uno. No era solo un teléfono, era un símbolo de estatus, un objeto de deseo. Al año siguiente, en 2008, Apple lanzó la App Store, una tienda en línea donde los desarrolladores externos podían vender sus propias aplicaciones para el iPhone. La App Store desató una explosión de creatividad, dando lugar a una nueva economía de las aplicaciones y transformando el iPhone de un simple dispositivo de comunicación a una plataforma informática de bolsillo con infinitas posibilidades.
Apenas 3 años después, cuando la industria todavía estaba asimilando el impacto del iPhone, Jobs lo hizo de nuevo. El 27 de enero de 2010 presentó el iPad. Muchos escépticos lo descartaron inicialmente como un iPhone gigante. No entendieron su propósito, pero Jobs lo vio claramente. El iPad creaba una categoría completamente nueva de dispositivos, un puente entre el teléfono inteligente y el ordenador portátil. Era perfecto para navegar por la web, leer libros, ver películas y jugar. Al igual que el iPhone, el iPad fue un éxito rotundo, vendiendo millones de unidades y creando un mercado para las tabletas que antes no existía. Con el iPhone y el iPad, Steve Jobs no solo había salvado a Apple, la había transformado en la empresa de tecnología más valiosa e influyente del mundo. Había cumplido su promesa de estar en la intersección de la tecnología y las artes liberales, creando dispositivos que no solo eran increíblemente potentes, sino también increíblemente hermosos y fáciles de usar. Había redefinido lo que era posible, no una, sino varias veces, consolidando su legado como el mayor innovador de su tiempo. Capítulo 14. El crepúsculo del visionario. En el apogeo de su segundo acto en Apple, mientras reinventaba la telefonía móvil y creaba el mercado de las tabletas, Steve Jobs libraba una batalla silenciosa y privada. En octubre de 2003, durante una revisión médica rutinaria, un escáner reveló un tumor en su páncreas. El diagnóstico fue un golpe devastador, pero con un atisbo de esperanza. Se trataba de un tumor neuroendocrino de los islotes pancreáticos, una forma rara y mucho menos agresiva que el adenocarcinoma pancreático común. Este tipo de cáncer era operable y tenía un pronóstico mucho más favorable. Sin embargo, en una decisión que desconcertaría a sus médicos y que más tarde lamentaría, Jobs, el hombre que confiaba en su propia intuición por encima de todo, se resistió a la cirugía. Durante 9 meses, intentó combatir la enfermedad con métodos alternativos, dietas veganas, acupuntura, remedios herbales y consultas con psíquicos. Era una manifestación trágica de su creencia en el pensamiento mágico y su desdén por la sabiduría convencional. Solo cuando el tumor había crecido y posiblemente se había extendido, finalmente accedió a someterse a la cirugía en julio de 2004. Aunque la operación para extirpar el tumor fue inicialmente exitosa, el cáncer ya había iniciado su marcha inexorable. Durante los años siguientes, la salud de Jobs se deterioró visiblemente. Su pérdida de peso en las apariciones públicas generó una intensa especulación en los medios, que Apple intentó minimizar. En 2009, su salud empeoró tanto que tuvo que tomar una licencia médica de 6 meses, durante la cual se sometió a un trasplante de hígado. Regresó a Apple ese mismo año para lanzar el iPad, pero era evidente que estaba frágil. A pesar de su enfermedad, Jobs continuó trabajando con una urgencia febril, supervisando el desarrollo de productos futuros y planificando la transición de la compañía. Su última gran aparición pública fue en junio de 2011, cuando presentó los planes para el nuevo y futurista campus de Apple en Cupertino, un edificio circular gigante que parecía una nave espacial. Se veía demacrado y débil, pero su pasión y su visión seguían intactas. En agosto de 2011, reconociendo que ya no podía cumplir con sus deberes como director ejecutivo, Steve Jobs renunció a su cargo, recomendando a su lugarteniente de toda la vida, Tim Cook, como su sucesor. En su carta de renuncia, escribió: «Siempre he dicho que si llegaba un día en que ya no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como director ejecutivo de Apple, sería el primero en hacérselo saber». Desafortunadamente, ese día ha llegado. Steve Jobs murió pacíficamente en su casa de Palo Alto el 5 de octubre de 2011, rodeado de su familia. Tenía 56 años. La noticia de su muerte provocó una oleada de dolor y tributos en todo el mundo. Las tiendas de Apple se convirtieron en santuarios improvisados, con gente dejando flores, notas y manzanas mordidas en homenaje. Líderes mundiales, rivales de la industria y millones de personas comunes lamentaron la pérdida de un hombre que había cambiado fundamentalmente la forma en que el mundo se comunicaba, trabajaba y se entretenía. El legado de Steve Jobs es inmenso y multifacético.
Fue un pionero que puso en marcha la revolución de la computadora personal, un visionario que reinventó la música, la telefonía móvil y la animación por computadora. Su obsesión por el diseño y la experiencia del usuario elevó el estándar para toda la industria tecnológica. Su capacidad para anticipar el futuro y crear productos que la gente no sabía que quería hasta que los veía no tenía parangón. En 2022 fue galardonado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de los Estados Unidos, un reconocimiento a su impacto indeleble en la cultura y la tecnología estadounidenses. Su vida, una odisea de triunfos, fracasos, exilio y redención, sigue siendo una de las historias más inspiradoras y complejas de nuestro tiempo. Un testimonio del poder de un individuo para, como decía su famoso anuncio, pensar diferente y dejar una marca en el universo. Anexo. Trabajo destacado y recomendado. Productos que definieron una era. Apple II, 1977. La máquina que sacó la computadora del taller del aficionado y la llevó a las escuelas y hogares. Su arquitectura abierta y su capacidad para gráficos en color lo convirtieron en la plataforma para una generación de desarrolladores de software, incluyendo el revolucionario VisiCalc, la primera hoja de cálculo que transformó al PC en una herramienta de negocio seria. Macintosh, 1984. Con su rompedora interfaz gráfica de usuario y su ratón, el Macintosh cambió para siempre la forma en que los humanos interactúan con las computadoras. Cumplió la promesa de la computadora para el resto de nosotros, haciendo que la tecnología fuera intuitiva, accesible y por primera vez divertida. Junto con la LaserWriter, dio origen a la revolución de la autoedición. iPod y iTunes, 2001 a 2003. En un momento en que la industria musical estaba siendo devastada por la piratería, Jobs ofreció una alternativa elegante y legal. El iPod, con su brillante rueda de clic y su capacidad para 1000 canciones en tu bolsillo, se convirtió en un icono cultural. La iTunes Store demostró que la gente estaba dispuesta a pagar por la música si la experiencia era lo suficientemente buena, creando el modelo para la distribución de contenido digital. iPhone 2007. Posiblemente el producto más revolucionario del siglo XXI. El iPhone no solo reinventó el teléfono, sino que fusionó 3 productos en uno: un teléfono, un iPod y un comunicador de Internet. Su interfaz multitáctil, su sistema operativo de escritorio y, más tarde, la App Store, desataron una nueva economía de aplicaciones y cambiaron permanentemente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. iPad 2010. Cuando se anunció, muchos lo descartaron como un simple iPhone grande. Jobs, sin embargo, vio una nueva categoría de dispositivo que se situaba entre el smartphone y el portátil. El iPad creó el mercado de las tabletas y demostró ser el dispositivo perfecto para consumir medios, navegar por la web y realizar tareas informáticas ligeras de una manera más íntima y atractiva. Películas de Pixar bajo su liderazgo. Toy Story, 1995. La primera película del mundo totalmente animada por ordenador. No solo fue una proeza técnica, sino una obra maestra de la narración que demostró que la tecnología CGI podía usarse para crear personajes entrañables e historias con corazón. Salvó a Pixar y cambió el curso de la animación para siempre. Finding Nemo, Buscando a Nemo, 2003. Una historia visualmente deslumbrante y emocionalmente resonante que batió récords de taquilla y ganó el Oscar a la mejor película de animación. Demostró la madurez de Pixar como estudio y su capacidad para crear mundos submarinos increíblemente detallados y creíbles. The Incredibles, Los Increíbles, 2004. Una innovadora película de superhéroes que exploraba temas de familia y mediana edad. Supuso un gran avance en la animación de personajes humanos y en la creación de secuencias de acción complejas, consolidando la reputación de Pixar como el estudio de animación preeminente del mundo.